Hechos capítulo 4, verso 13 al 21. Si recuerdan, la semana pasada vimos el discurso que Pedro da una vez que el hombre fue sano, hubo un milagro. Y en el tema de hoy vamos a ver el ataque del enemigo, pero también la defensa del cristiano. Y una de las primeras fases que veremos es el desprecio que el liderazgo tiene por estos hombres sencillos, el desprecio de estos hombres pseudointelectuales de la época más bien, y desprecian a estos hombres sencillos. Pero el que tiene a Cristo, o la dignidad del que tiene a Cristo, esa dignidad no la otorga ningún estudio, ninguna academia, ninguna universidad, ningún título más prominente. Por mucho que intentaron hacerlo, estos hombres mantuvieron la entereza. Después del desprecio vemos la amenaza. Por una vez más, también veremos que el cristiano sabe que la amenaza que pueden ejecutar los hombres es temporal, mientras que las cosas de Dios son eternas. El interés del concilio es que el mensaje no se difunda. El interés del concilio es que el mensaje quede ahí y ya no se difunda más. Pero no pueden decir que sea falsa, no pueden decir que sea peligrosa. La verdadera razón por la cual ellos quieren callar el mensaje del evangelio, porque no es falso, porque es verdad, porque no es peligrosa, es cubrir su hipocresía, cubrir su maldad, cubrir su tiranía. Dice el dicho: antes muertos que sencillos. Antes preferimos una guerra a admitir que estábamos mal, a reconocer que nos equivocamos con el Señor Jesucristo. Y uno de los grandes problemas del ser humano es precisamente esto. Levanten la mano. Reconocer cuando uno se equivoca, reconocer que estamos mal, y es preferible en ocasiones pelear o amenazar. Es lo que hacen estos hombres. Por todo el libro de los Hechos vemos a los apóstoles dispuestos a hablar con valor y con confianza. Verso 13, Hechos 4, verso 13. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Pedro estaba hablando y dice ahí que el discurso de Pedro es interrumpido. Entonces sobresale la valentía de Pedro y Juan, que seguramente sorprendió a estos hombres del concilio. Los ven con desprecio por el origen del pueblo de donde son pescadores, tienen una falta de preparación especial para ser rabinos. Para ser reconocido como un maestro tenías que haber estudiado con algunos de los rabinos, y ellos no solamente enseñaban las escrituras, sino también enseñaban muchas de las tradiciones. Jesús fue reconocido como maestro, como rabí, al menos por Nicodemo, y no se dice que haya estudiado con alguien. Entonces reconocen su autoridad por lo que dice y cómo lo dice. Juan 3:2 dice: una noche fue a hablar con Jesús Nicodemo, dice rabí, que es maestro. Todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. En Jesús reconocen la autoridad para enseñar. Juan 7:15 dice: los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban: ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Los discípulos son iletrados. La palabra en griego que menciona ahí es agramatos, sin grama de gramática, sin letras. Pero seguramente tomaron la educación que todo niño judío llevaba en las sinagogas, una educación básica. Si querías ser reconocido como maestro de la ley, tenías que llevar otros estudios con los maestros, con los religiosos. Entonces nos damos cuenta que la confianza de Pedro y Juan no nace de su conocimiento, no tienen una capacitación de ellos, no nace de su poder, son hombres sencillos. La confianza de Pedro y de Juan nace de su comunión con Dios. La confianza de estos hombres del concilio nace de su posición, de su nombramiento y de su poder. Entonces a nosotros
como cristianos actualmente nos compete leer, estudiar, acumular conocimiento, y el Señor lo ordena y el Espíritu Santo nos recuerda cuando es el momento necesario para usarlo. Estos hombres son la autoridad. Recuerden, eso es el concilio, el Sanedrín, los líderes son el liderazgo religioso, político, social, judicial. Son la máxima autoridad en todo el pueblo de Israel. Entonces, ellos están acostumbrados a que nadie les contradiga. Ellos se ven con el argumento que les dijo Pedro y Juan, ellos se ven desarmados, no saben cómo reaccionar. Parece que los apóstoles los han encerrado en la trampa que ellos pusieron para Pedro y Juan. Se revirtió. Pedro habla de manera respetuosa, pero con aplomo. Y recuerden, la semana pasada les dijo algo que no es fácil de escuchar. Calmadamente, pero les dijo: ustedes son culpables de asesinar, de crucificar a Jesús. Puede que no tengan capacitación en conocimiento, pero no usan un lenguaje agresivo, no usan groserías, no usan la ofensa personal. Dicen los hechos tal como pasaron. Así es como ellos los identifican que han estado con Jesús. Quizá por su forma de hablar, quizá por su seguridad, o quizá por el no tenerle miedo al peligro. Tal vez los recuerdan que son algunos que caminaron con Jesús. Tal vez pensaron, bueno, creímos que nos habíamos librado de ese Jesús, pero ahora surgen más como Él. Y lo que nos preocupaba de Jesús, ahora nos preocupa de estos que están surgiendo. Tal parece que el Señor Jesús capacitó bien a sus discípulos para que siguieran su obra aún después de la muerte. Y aquí podríamos preguntar lo mismo, porque ellos reconocieron, estos hombres caminaron con Jesús, hombres que habían estado con Jesús. Y aquí podríamos preguntar, ¿qué ven las personas cuando nos ven o cuando nos escuchan? ¿Ven algo que solo puede ser explicado por el hecho de ser cristianos? ¿Ven algo? Tiene un no sé qué, tiene un no sé qué, qué sé yo, ¿no? Tiene algo. O no sé si alguien les ha preguntado, es que sí, mira, tienes problemas iguales, vives como yo, actúas como yo, tienes problemas, te enojas, pero hay algo diferente en ti. El cristiano se hace notar no con intención, no por fingir, sino la presencia de Dios resalta. Verso 14. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, no hubo nada que el concilio pudiera decir. No pueden negar el milagro, no pueden negarlo. Ahí está el hombre, pero ¿qué es lo que no quieren hacer? No quieren reconocer que se equivocaron. No quieren concluir, Jesús efectivamente ha resucitado, Jesús es el Hijo de Dios. No pueden condenarlo por la curación de este hombre, pero intentan usar su autoridad para callarlos. El hombre sanito está de pie y es una presencia incómoda para ellos, porque fue sano en público. Todos los que fueron al templo a las 3 de la tarde a orar, los que iban regularmente, lo veían ahí pidiendo ayuda. Vieron a este, lo conocían y ahora lo ven en pie frente a ellos. Y ahí está la evidencia que no pueden negar. Lucas dice que estaba de pie. O sea, sus piernas, sus tobillos, todos sus pies están firmes. O sea, no hay duda. Este hombre ha sanado. Y ese nuevo convertido, y cada nuevo convertido es el mejor argumento que se puede dar. ¿Cómo? Es imposible negar el efecto de alguien que ha pasado por un milagro. Negar un milagro es tanto como querer tapar el sol con un dedo. Entonces, la valentía de estos hombres, de Pedro y de Juan, contrasta con la confusión de quienes los acusan. Si nos damos cuenta, en realidad el concilio no tiene un caso, no tiene un tema judicial, no tiene un argumento, no tiene elementos para acusar a estos hombres. Oraron, hicieron un bien, este hombre está sano ahí, han estado con calma, no han hecho más escándalo. ¿Qué argumento pueden tener contra ellos? Verso 15. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. Les piden que salgan en lo que definen su estrategia y su engaño, porque no hay nada que deliberar. O sea, ¿qué ley sacamos? ¿Qué argumento les ponemos?
la otra opción que tenían era reconocer la evidencia frente a ellos. Hubiera sido fácil decidir qué hacer si reconocieran la evidencia y estuvieran dispuestos a reconocerlo, valga la redundancia. Pero al empeñarse en no ver la verdad, ¿cuál ruta les queda? Cualquier cosa con tal de obligarlos a callar, pero menos reconocer la verdad. Entonces no tienen alternativa más que recurrir a otros errores y a otros errores. Verso 16, platican entre ellos. ¿Qué debemos hacer con estos hombres?, se preguntaban unos a otros. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No podemos negar que han hecho una señal milagrosa y todos en Jerusalén ya lo saben. No podemos negarlo. Si pudiéramos, lo haríamos. ¿Por qué querrían negar el milagro? Porque sería más fácil encerrarlos, encarcelarlos, denigrarlos, pero no pueden negar la verdad de esa señal. Así que deciden entonces, pues lo más que podemos hacer es forzarlos, amenazarlos, obligarlos para que el nombre de Jesús no sea proclamado. Esos detalles quizá Pablo los obtiene de dos fuentes. Una de Nicodemo, quien ya leímos. Nicodemo era miembro del concilio. Nicodemo pudo contárselo después a Lucas o Pablo. Pablo para esta parte de la historia sigue siendo un maestro, un rabí, no es parte del concilio, pero tenía amigos, era influente, tenía amigos en el concilio quienes pudieron narrarle después de todo lo que pasó en esa reunión que tuvieron. Nicodemo era parte del concilio. Juan 7:50 nos lo dice. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. Entonces Lucas pudo obtener información de él. No sabemos cuánto tardó el receso. Lo que dice la escritura es que se preguntaban unos a otros: ¿qué hacemos? ¿Tú qué crees? Están desorientados. ¿Los soltamos? No, pues se nos van a ir. ¿Los encarcelamos? Pero ¿cuál va a ser la causa, motivo, razón con circunstancia? Que los castigamos, pero ¿y qué va a pasar con la gente? Si los dejan ir, perderán su prestigio. Si los castigan, el pueblo se les va a venir encima porque reconocen que ha pasado un milagro. Realmente tienen un momento difícil. ¿Cómo negar la verdad? ¿Cómo negar la evidencia? No tienen nada a su favor. ¿Qué hubiera sido más sencillo? Reconocer en humildad: nos equivocamos, tienen razón. Pedro y Juan tienen razón, y además hubieran sido salvos. ¿Qué impidió? La dureza del corazón, el orgullo, la soberbia. Y aquí vemos algo interesante que al final vamos a tocar un poquito más. Los milagros por sí solos jamás pueden convencer ni convertir al pecador. Es también de un milagro. No sé si ya les comenté que fui a Chiapas en el 94, era yo un bebé, cuando fue el levantamiento armado del EZLN, y estaba yo en una ONG y se hizo un trabajo en una comunidad, y una de las personas de la comunidad, el pastor, nos dijo meses después, años después: ellos fueron expulsados de una comunidad, Aguacatenango. El gobierno los puso en el lado de enfrente, los dividía un lago. Los de Aguacatenango se burlaban, los amenazaban. Ellos construyeron sus casas, le pusieron Monte de los Olivos. Y él me dijo: pastor, quiero preguntarle algo. Fíjese que en una ocasión uno de los hermanos de la iglesia fue al pueblo. Años después ya se regularizó el trato, digamos, y vieron a una señora llorando con su niña que estaba enferma. Y el señor le dijo, el hermano le dijo: si usted quiere, venimos con la iglesia y oramos por su niña. Y dijo que sí. Se fue al pueblo. Al día siguiente se fue con el pastor, reunieron un grupo, regresaron a Huacatenango al día siguiente y la niña ya estaba muerta, ya estaba en el piso, la estaban velando y mujeres llorando. Los hermanos se quedaron ahí diciendo: ¿qué hacemos, pastor? No, pues ya les dijimos que íbamos a orar, pues vamos a orar. Y se meten a la casa y le piden permiso a la señora. Los que estaban llorando ahí se empiezan a burlar, pero ellos empezaron a orar. Y él me dijo: ¿y qué cree, pastor? La niña resucitó. La niña se levantó, se fue con su mamá. Y las personas que se habían burlado salieron corriendo espantadas. Y la mamá agarró a la niña y estuvo ya con ella. Y nos decía: pero lo que quiero preguntar es esto:
Porque después, con el tiempo, empezaron a llegar a la iglesia las señoras que se burlaron. Pero ¿sabe quién no llegó? La mamá de la niña. Los milagros por sí solos no pueden convertir ni convencer. A veces pedimos: Señor, si me haces un milagro, yo voy a creer. Y la verdad es que ya ha hecho milagros. Y después, bueno, otro más, y ahora sí ya de verdad creo. No, otro más grande, y entonces ahí sí. Más adelante vamos a hablar. Solamente la palabra de Dios puede convencer. Solamente la palabra de Dios puede transformar los corazones. Verso 17. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Su sentencia muestra que en realidad a lo que le tienen miedo es al testimonio de la iglesia. Y Satanás ha tratado de silenciar al pueblo de Dios desde el principio. Y algunos creyentes han caído en esa trampa al nunca declarar que son cristianos. Son cristianos de la secreta, ¿no? Me acuerdo cuando estaba yo estudiando, hasta tiempo después me enteraba si alguien era cristiano. Fue en el pasado, perdónenme, ¿no? Pero no, sí, de repente, ¿a poco va? Sí, también, ¿a poco? ¿No? Y ya como 8 semestres ahí juntos. No. Quizá por el poder que detentan, creen que pueden obligar a estos hombres a callarse. Pero nos preguntamos: ¿acaso no están viendo el valor que tienen? ¿Acaso no están viendo la pasión, el fuego que arde? ¿Creen realmente que los van a poder obligar a callarse? Como líderes de Israel, rechazan el consejo de reconocer lo evidente. El hombre está ahí sano. Todo lo que ha pasado en estos días, el Pentecostés, la reunión, la oración, todo lo que ha pasado es una evidencia. Y aunque saben que no los pueden castigar, están decididos: no se predique más en el nombre de Jesús. Por eso les dicen: no hablen con nadie en el nombre de Jesús. No les prohíben hacer señales, les prohíben hablar de Jesús. No quieren que el evangelio se extienda. ¿Y qué cosas, no? Precisamente eso es lo que pasa. De 120 que estaban orando en ese cuarto cuando el Pentecostés, salen a las calles, la gente los escucha hablar en su propio idioma. Pedro da el primer sermón y se convierten 3,000. Y después de esto, cuando Pedro comentó esto, se agregan 2,000 más. Lo que ellos querían evitar parece que lo están empujando. Verso 18. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Se supone que son los líderes de Israel que guían al pueblo en la voluntad hablan de parte de Dios. Pero ¿creen que los apóstoles les van a obedecer? Y iglesia, el mayor servicio que se le puede hacer a Satanás es callar, es esconder nuestra luz debajo de la cama, es ser sal en el salero. Los apóstoles habían creído las promesas de Jesús, por eso no se van a amedrentar por las amenazas. Te vamos a correr, te vamos a despedir, te vamos a desheredar, te vamos a expulsar. ¿Acaso creen que van? Yo creo que Pedro y Juan estaban dispuestos a obedecer lo que les dijeran, siempre y cuando no estuviera en contra de la voluntad de Dios. Si les hubieran dicho: bueno, hablen, pero no lo hagan aquí, no lo hagan aquí, hablen lo que quieran de Jesús, pero aquí el templo nosotros organizamos, administramos y no les damos permiso. Ok, bueno, va. Hubieran tomado otras medidas. Versos 19 y 20. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. ¿Cómo callar cuando la instrucción de Jesús es: vayan y hagan discípulos? Judea, Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y esos hombres le dicen: callen. ¿Creen que vamos a callarnos? En otras palabras le dicen: estamos obedeciendo a Dios, pero ustedes, ¿a quién están obedeciendo?
Nosotros tenemos la certeza que estamos obedeciendo a Dios. Hemos reconocido a Jesús en el Mesías, lo vimos como Mesías, lo hemos visto resucitar, obedecemos a Él. Pero ¿ustedes a quién? Se niegan a ver lo evidente, se niegan a reconocer lo que todo Jerusalén conoce. El concilio se imponía a cualquiera que tuviera enfrente. Pero Pedro y Juan saben que están delante de Dios. Por eso la pregunta de Pedro y Juan no es, a ver, sometámoslo a votación, un plebiscito. Sometámoslo a qué dice el pueblo. Ellos no dicen que es popular. Pedro y Juan no preguntan, bueno, ¿y qué podemos hacer para evitar el castigo? La pregunta que ellos hacen y la que debe resonar es, ¿qué dice Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es correcto delante de Dios? Él es el juez. Segunda de Corintios 12:19 dice: tal vez piensen que decimos estas cosas solo para defendernos. No, les decimos esto como siervos de Cristo y con Dios como testigo. Los discípulos quieren obedecer a Dios y tienen bien claro el costo que puede tener esa decisión. Pero no pueden callar, no pueden ir en contra de lo que su maestro, Señor y Salvador les ordenó. Tienen un mandato y están dispuestos a obedecer aún cuando la autoridad religiosa, política, social del momento les dice callen. La prudencia de la serpiente les habría dicho calla. La osadía del león les permite retar a estos hombres, pero no lo hacen con altivez, lo hacen con la mansedumbre de la paloma. Ellos son testigos, ellos tienen la instrucción, y si ellos callaran, ¿quién va a contar lo que solamente ellos vieron? Por eso la pregunta que hacen es, ¿esto me hará popular? ¿Me van a dar un puesto? ¿Me van a nombrar del parte del concilio? ¿Qué hacen los demás? La pregunta es, ¿qué dice Dios? Y hay momentos en la vida en que nos empuja a tomar decisiones. Hay momentos en la vida que se nos acorrala, por decirlo así, a tomar una decisión, y no debe ser la decisión, bueno, ¿qué dice el pueblo? ¿Qué hacen los demás? Sino es, ¿qué dice el Señor? Y de esta manera respetuosa, sobria, les dicen, no lo vamos a obedecer. Y están dispuestos a sufrir las consecuencias que tengan al dar testimonio de lo que saben. Ay, muchas veces nos cuesta dar testimonio de lo que sabemos. Muchas veces hasta decir un milagro que hemos experimentado no lo decimos por pena, o porque ay, ¿qué van a decir? O porque Y esa respuesta tuvo que ser inspirada por el Señor, por el Espíritu Santo. No los vamos a obedecer a ustedes. Sabemos que nos pueden llevar a la cruz como lo hicieron con Jesús, pero no van a renunciar a ser testigos. Pudieron ver la diferencia entre obedecer una autoridad, la obediencia relativa a una autoridad temporal, que la obediencia absoluta a Dios. Y muchas veces hemos invertido los papeles. Muchas veces obedecemos más a las autoridades temporales, locales, que a lo que dice Dios. Muchas veces pagamos los impuestos, aunque no nos gusta, y le escondemos a Dios. Muchas veces pesa más lo que nosotros pensamos que lo que dice Dios. Y en ese momento estos dos hombres responden a la pregunta, a ver, todo se está resumiendo a quién vamos a obedecer, a Dios o a los hombres. Oye, pero si obedeces a los hombres te pueden matar. ¿A quién vamos a obedecer? A Dios o a los hombres. Mira, si obedeces a los hombres te van a dar un puesto, vas a tener, no, pero no digas nada, ya después puedes. ¿A quién vamos a obedecer? A Dios o a los hombres. Y a muchos les llega más fuerte la voz de los hombres, del vecino, del familiar, que la misma voz de Dios. Verso 21. Entonces el concilio los amenazó aún más,
pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios. La amenaza es la forma que algunas personas toman para resolver un argumento. Si no puedo convencer, confunde. Y si no puedes confundir, amenaza. La consecuencia de no obedecer puede ser que los acusen de rebeldía. No dice cómo los acusaron, cómo los amenazaron, perdón. Solamente dice, el concilio los amenazó aún más. Pero preguntémonos, ¿con qué los pueden amenazar? ¿Te vamos a matar? Jesús resucitó. O sea, ¿te vamos a dejar a golpear? ¿Te vamos a dejar inválido? Aquí está este que estaba inválido y parado. ¿Con qué los pueden amenazar? Sin más que decir, los dejan ir. Pero ¿qué vemos? No encontraron pretexto. Iglesia, en ocasiones habrá voces que se levantan contra ti, acusaciones que se levantan contra ti, quizá en la familia, quizá en la empresa, quizá en el trabajo. Habrá voces que se levantan contra ti, pero vas a ver si permaneces fiel como en ocasiones ni tienes que decir ni pío. Y Dios pelea por ti. Y Dios te levanta. Y Dios te restaura del lugar menos esperado. No encontraron pretexto, no hayan cómo castigarlos sin que el pueblo se levante. El pueblo no iba a tolerar que castigaran a hombres que Dios usó para sanar a un inválido. Estos hombres entonces, los del concilio, saben que los apóstoles han ganado la batalla, han decidido obedecer a Dios, y al mismo tiempo los confrontan y le dicen: examínense ustedes, examinen cómo llegaron a esta conclusión que nos quieren acusar. Examinen su corazón con Dios. Los apóstoles ganan el juicio en los tribunales, recuperan su libertad, y dice el último verso 21, y todos alababan a Dios. Para ir cerrando, estos hombres sin preparación religiosa formal hablan sin temor. Así que no se trata de cuánto conocimiento tenemos, cuánta preparación tenemos, sino cuánto nos dejamos usar por Dios. El hombre sano está ahí junto a ellos. Ahí está la evidencia. Cuando nuestra manera de vivir, de confiar en Dios, o cuando nuestro testimonio habla más que las palabras, ¿cómo puede la gente encontrar un argumento en contra? ¿Cómo puede la gente encontrar un argumento en un matrimonio que antes estaba roto y ahora está restaurado? ¿Cómo va a decir que no es cierto? ¿Cómo negar una sanidad? ¿Cómo negar que la estéril celebró el cumpleaños número 3 de su hijo? Cuando la evidencia es tanta, eso habla más que cualquier argumento teológico doctrinal que uno pueda comentar. Es nuestro testimonio. Y a lo largo de la historia han querido callar, silenciar, frenar, destruir el mensaje que la iglesia proclama. Cuando se habla de la salvación, cuando se habla de Dios, incomoda, especialmente a quienes están acostumbrados a ejercer el poder despóticamente y a quienes se han acostumbrado a disfrutar los beneficios temporales del poder. No sé si vieron hace poco una senadora, Dolores Padierna. No sé si vieron su rostro desencajado cuando un senador dijo: Dios le bendiga. Aquí no se menciona a Dios. Una enseñanza importante, después vuelvo un poquito más a esto. Decía hace un momento, el milagro, la fe del cristiano no está sustentada en los milagros. Está sustentado en algo mayor, en la resurrección de Jesús. Pero en esta parte que estudiamos, el milagro en sí mismo no prueba la resurrección de Jesús. Tampoco el mensaje de Pedro demuestra que sea verdad. Cuando estudiamos la Biblia, estudiamos todo el contexto, porque Satanás también puede hacer milagros. Si los milagros son evidencia, entonces Catemaco y otros lugares me han contado que por allá ¿no? Buenísima la señora. Si los milagros fueran, segunda de Tesalonicenses 2 versos 9 y 10 dice:
ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. En los últimos tiempos habrá falsos profetas que harán milagros, señales. Si los milagros son evidencia, entonces cuidado. Los falsos profetas pueden hacer maravillas. Deuteronomio 13, verso 1 al 4. Deuteronomio dice, Deuteronomio 13, 1. Supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros, y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Si de pronto ellos dicen: ven, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías, versos 3 y 4, no los escuches. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Sirve solo al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz, aférrate a Él. Así que el milagro por el milagro en sí no prueba nada. Pero en Hechos hemos estudiado el contexto de todo lo que ha sucedido en la historia. Desde 40 días antes, en la crucifixión de Jesús, en su resurrección, en cuando Él se apareció y habló con los discípulos y habló con mucha gente. Ahora cuando se fue al Padre y lo vieron ir en una nube, cuando están orando en un templo, en un aposento alto y se oye un estruendo muy fuerte, cuando el Espíritu Santo desciende y hay como lenguas de fuego sobre sus cabezas, cuando empiezan a hablar en idiomas que nunca habían conocido, cuando empiezan a ver esos milagros, cuando empiezan a ver la sanidad de este hombre. Todo eso en su contexto da la evidencia: Jesucristo es el Señor, Jesús está vivo. Pero aún así, los milagros no son sustitutos de la palabra de Dios. Afirman la fe, afianzan la fe, pero no sustentan la fe. Isaías 8:20 dice: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. El Señor Jesús habló del tema. Lucas 16:27 en adelante. Entonces el hombre rico dijo: por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Está en el seno de Abraham. Estos hombres ya estaban muertos, pero da la historia. Envíalos a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden ¿qué? Leer lo que ellos escribieron. Verso 30. El hombre rico respondió: no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levantara de los muertos. Lo que pasó con la niña que resucitó. Dios usa a 2 pescadores para confundir a la corte de Israel al decirles: ustedes no serán salvos sino solamente a través de Jesús. Muchos maldicen a Jesús, otros lo ignoran, otros creen que Jesús es un invento, y muchos más alaban el nombre de Jesús. Y en ocasiones quienes deben alabar, los cristianos, nos olvidamos de Jesús fuera de esta iglesia y actúan como si Jesús no participara de nada en su mundo. El nombre de Jesús debe ser oído en todas las áreas de la vida: en el Congreso, en el Palacio de Gobierno, en las escuelas, en los negocios, en las empresas. Dios ha puesto personas sencillas en lugares estratégicos para dar a conocer su nombre y su mensaje. Tú estás en un lugar estratégico para dar a conocer su nombre y su mensaje. Un Dios te bendiga
al realizar una venta, al realizar un contrato, al hacer algo, un Dios te bendiga, da un mensaje poderoso, da un mensaje verdadero de su poder. Somos ciudadanos del reino de Dios, pero también somos ciudadanos de México. Y como cristianos nos esforzamos por ser obedientes a las autoridades establecidas por Dios, pero deberíamos esforzarnos aún más por las leyes del reino de Dios y su palabra. Ahora, volviendo a lo de Dolores Padierna, a lo del que pasó, como cristianos debemos defender nuestros derechos. Tenemos un gobierno que asegura la laicidad, es un gobierno laico, pero el laicismo se instauró en oposición al cleros. El laicismo no es sinónimo de ateísmo. El Estado laico asegura todas las voces de los distintos credos y religiones. No asume un ateísmo. Están confundiendo a las autoridades al decir aquí no se puede mencionar el nombre de Dios. Tenemos ese derecho. No es un gobierno que esté en contra de la religión. Es un gobierno que no permitirá ser gobernado como lo fue un tiempo por el cleros, por la jerarquía religiosa. Es así como surge el Estado laico. Un gobierno laico sí, pero no quiere decir gobierno ateo. Romanos 13:1 dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Primera de Pedro 2:17 dice: respeten a todos y amen a sus hermanos en Cristo. Teman a Dios y respeten al Rey. Respeten la ley. Ahora, pero ¿qué hacemos cuando vamos a ponerlo ahora lo que pasó en ese momento? ¿Cómo le hacemos cuando la ley de los hombres y la ley de Dios entra en conflicto? Houston, we have a problem. Sabemos que Dios demanda obediencia, pero cuando la ley civil es contraria a su ley, debemos manifestar nuestra objeción. ¿Qué si la ley de pronto prohíbe predicar? Bueno, pues ya no. Ahí no es posible obedecer esa ley, sino buscar vías para hacerlo. Es así como florecieron las iglesias en las cuevas de la China comunista y en Roma en las catacumbas. Si el gobierno legaliza la eutanasia, si el gobierno legaliza la pedofilia, el aborto, hormonar a menores de edad, no podemos someternos a esas leyes. Pero al tomar esa decisión debemos saber que habrá un precio que pagar, que muchas veces se va a traducir en persecución. Y en ese momento debemos recordar lo que dijo nuestro Señor Jesús. La sociedad, la legislación, los gobiernos, no de México, esto es en todo el mundo, hay una fuerza oscura detrás de todos los gobiernos mundiales para cumplir una agenda. En algún momento va a ser más evidente aún. Pero en esos momentos Mateo 5:12 dice: alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. En la Biblia vemos a personas que objetaron a la autoridad, pero lo objetaron porque tenían un mensaje claro de parte de Dios que no podían dudar. El faraón de Egipto le dio la instrucción a todas las parteras: maten a todos los bebés varones que nazcan. A las niñas déjenlas vivir, pero a los niños que nazcan, mátenlos. Y las parteras no dudaron que eso era incorrecto, que eso era contrario a la voluntad de Dios, y desobedecieron. Quizás es la primera evidencia de la desobediencia civil a una autoridad en la Biblia, en el Génesis. Daniel y sus amigos saben que no podían postrarse en adoración a un ídolo. Por eso cuando los amenazan, ellos permanecen de pie y no obedecieron a la autoridad. Pedro y Juan tienen la orden de no predicar más, pero tienen el mandato de Dios de predicar hasta lo último de la tierra, y todos ellos obedecen la palabra de Dios y no un capricho personal o egoísta. Cuando confrontamos una autoridad civil porque va en contra de la ley de Dios, debemos estar seguros que va en contra de la ley de Dios. ¿Por qué digo esto?
No llevemos a cabo una guerra santa solo para satisfacer nuestras frustraciones internas. Los que tienen más tiempo en la iglesia podrán referir esto. El cristiano debe cuidarse de no disfrazar su prejuicio con un ropaje de indignación justa para dar la apariencia de ser un soldado de la conciencia. Lo explico más. Algunas de las batallas innecesarias se dieron dentro de la iglesia. La guerra de las formas, mucho tiempo hubo una batalla. Instrumentos eléctricos en el altar, no. Deben ser bancas y no sillas. Esto no es un salón de fiestas. Que las mujeres solamente con falda y el hombre con traje arriba de la iglesia y cabello corto en las mujeres, no. Corbata. Hubo mucho tiempo una batalla innecesaria. Es que la mera versión, la mera buena es la Reina Valera versión 60. La NBI, esa es del demonio. La NTV, la NB, tantas traducciones que hay. Hubieron batallas internas innecesarias. Ir al cine, jugar el conquián, las cartas españolas. Ir al circo, vino o no vino, o vino y se fue. Y algunas de estas se elevaron a nivel de dogma. Y nos perdimos en batallas innecesarias mientras el pueblo se perdía sin Señor y sin Dios. Y si alguien osaba decir lo contrario a lo tradicionalmente establecido, lo criticaban por estar corrompiendo algo que otro alguien impuso por gusto personal. Yo recuerdo en una ocasión un líder de una iglesia no permitía las canciones rancheras cristianas. Las canciones rancheras no existen, decía él. No, esas no son de Dios. No se puede alabar a Dios con rancheras. Como de que ya vengo de pecar por este mundo malo, allá aprendí a tomar, allá. No. Años después él entendió y él explicó la razón. Dice él que cuando era pequeño, cuando era niño, su papá lo llevaba a las cantinas. Iban en caballo y lo dejaba afuera sentado cuidando el caballo. Y él sentadito afuera escuchaba a su papá adentro con la rocola. Me caí de la nube en que andaba. Puras rancheras. Y dice él que de ahí le surgió esa aversión por ese ritmo musical. Porque cuando escuchaba ese ritmo se acordaba de su niñez. Pero era algo personal. Y muchas veces nos perdemos. Pero cuando te estamos seguros, ciertos que es la voz de Dios, entonces su Espíritu Santo respaldará y guiará. No quiere decir que todos van a estar de acuerdo. La protesta justa contra la injusticia siempre incluye sacrificio y sufrimiento. Y debe ser motivada por el amor a Dios y el amor al prójimo. Mientras tanto, hay tantas cosas que nos unen, que nos identifican. No discutamos con aquellas que son de forma y no de fondo. Pero estos hombres, cuando llegó el momento de pararse firmes contra la autoridad, dijeron: no los vamos a obedecer. Como dijo Esther: y si tengo que perecer, que perezca. Gracias a Dios por la libertad que aún tenemos de poder alabar en público, de reunirnos, de asociarnos para alabar a Dios. Pero hay comunidades, hay pueblos que ya no tienen esa libertad. Entonces, ¿cómo seguir callados cuando en Nepal, donde está el Everest, había comunidades que no habían tenido Biblia por años? Cuando llegó un cargamento en helicóptero con las Biblias
y las empezaron a distribuir. Vi el video, cómo las personas agarraban la Biblia y la abrazaban, la besaban, lloraban, porque nunca la habían tenido. Habían tenido pedacitos, 3, 4 hojas que se rolaban, que alguien escondió por ahí. Pero cuando la empezaron a tener, y nosotros que la tenemos hasta en 10 versiones, y hasta nos jactamos, no, aquí la YouVersion, no hombre, ahí tengo todas las Biblias. No, pero las lees, a veces es otro tema, pero tengo todas las versiones. Y ahora que podemos hacerlo, leamos la palabra. Por eso mi insistencia en cada miércoles: estudiemos la palabra de Dios.